Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor... Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Gracias a Dios por darnos el privilegio de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces hacemos planes, pero las cosas no se hacen como el hombre quiere, sino como Dios lo demanda. Estamos aquí en sustitución del hermano Marvin Rocha de Nicaragua. En un primer momento estábamos esperando escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de este hermano, pero Dios y el comité organizador de este evento han querido que su servidor comparta con ustedes un tema muy importante titulado Edificando Familias Fuertes en el Señor. Amados, la familia en términos generales se define como la institución más pequeña, pero la más importante en la sociedad, ya que la misma está formada por familias y por consecuencia, cuando la familia anda bien, también la sociedad camina bien. Cuando nos referimos a la edificación de familias fuertes en el Señor, necesariamente deberemos contemplar algunos campos importantes en relación a este tema. La familia es una institución creada y aprobada por Dios conforme a Efesios capítulo 5, versos 30 y 31, haciendo referencia a Génesis capítulo 2, verso 24. De manera que siendo la familia una institución creada y aprobada por Dios, la misma es legítima. Toda institución es regida por reglamentos expresos, por leyes definidas, de manera que la Iglesia del Señor no es una excepción como la institución más importante. Por eso Dios ha establecido un orden jerárquico operacional en cuanto a la situación organizativa
de esta institución que se llama la familia. Es por esto, amados hermanos, que necesariamente deberemos leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versos 21 al 24. La palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Fijaos bien, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amados, ¿y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Siendo la familia una institución tan importante, Dios espera que la misma camine como debe ser. No como quiera la esposa, no como quiere el esposo, no como quieran los hijos, sino como dice el Señor. El hermano Sonny Durán ayer hablaba de lo que está pasando en la sociedad en este sentido y utilizó el término el machismo. Y es necesario aclarar que cuando nos sujetamos al mandato de Dios, esa palabra no existe, ni tampoco existe el concepto equivocado y la hueca filosofía que habla de la liberación femenina. De ninguna manera estos términos deben estar presentes en la familia cristiana. Amados, pero así habla del papel, el deber de la mujer cristiana, la cual debe mantenerse sujeta a su marido como Dios lo ha establecido. Ella debe reconocer que en esa institución creada por Dios, alguien tiene que dirigir, y este dirigente debe ser su esposo. Pero de la misma manera se refiere al marido, que tiene que cumplir con un deber expreso. Se le dice al marido: usted debe amar a su mujer en la forma en que Cristo ama a la iglesia. Miren ustedes, hermanos y amigos, el marido debe amar a su mujer, a su esposa, de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Amados, ¿y cuál es la magnitud? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es la profundidad en que Cristo ama a la iglesia? ¿Estamos nosotros realmente cumpliendo con ese mandato divino? Pero también la palabra dice en relación a esta enseñanza en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7 que a la esposa se le debe dar honor y se debe tratar
como vaso frágil. Eso quiere decir, amados hermanos, que ese ser, la mujer, es un ser que se caracteriza por un alto grado de sensibilidad y que debe ser tratado con mucho amor, con mucha consideración. Pero también hay un mandato expreso para los hijos. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, a partir del verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Amados hermanos, hay un mandato expreso también, un mandato para los hijos. Nosotros, los que tenemos a nuestros padres vivos, nos sentimos realmente privilegiados, porque hay quienes ya los perdieron. Y cuando llega el día de los padres o de las madres, pues ahí hay mucha tristeza. Los que tenemos a nuestros padres vivos, debemos saber que es un mandato divino de que nos comportemos con ellos como dice la palabra de Dios. Hay que honrarlos. ¿Y qué significa honrarlos en el Señor? Hay que velar por ellos. Si le falta pan, si le falta vestido, si le falta techo, y merecen respeto y consideración, aunque nosotros nos consideremos mayores de edad. Ellos siguen siendo nuestros padres. Si queremos larga vida sobre la faz de la tierra, la palabra dice entonces que debemos honrar a nuestros padres, porque este es el mandamiento del Señor. Amados hermanos, ¿y qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Y qué es lo que está pasando en la sociedad? Una sociedad que se apresura cada día hacia la muerte. No hay respeto ya. Los hijos no tienen la disposición de honrar a sus padres. Al contrario, muchos de ellos están creando condiciones para ver cómo apresuran la muerte de mamá o de papá para heredar más pronto. La palabra del Señor dice como profecía que en los tiempos venideros iban a venir momentos difíciles y que los hijos iban a rebelar contra los padres y los padres contra los hijos. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros deberemos honrar a nuestros padres en el Señor. En el Señor significa, primero, por el mandato divino, y segundo, obedecer a todo lo que ellos dicen, siempre y cuando esa voz esté orientada y en consonancia con el mandato divino. Digo esto porque cuando papá y mamá, por ignorancia o por cualquier otra razón, prohíben a sus hijos la obediencia a Dios, en ese momento hay que pensar en el consejo de Cristo cuando dijo: el que no deje padre y madre por mí no es digno de mí. Es decir, cuando la voz de mamá y de papá están orientadas y contrarias al mandato divino, entonces en ese sentido deberemos dejarlos, no escuchar esa voz, pero nunca dejar de amarlos y de cuidarlos, porque es el mandato del Señor. Para lograr edificar una familia fuerte en el Señor, se debe procurar mejorar
nuestro comportamiento, amados hermanos. Mejorar nuestro comportamiento dentro y fuera del hogar. Cuando existe un buen comportamiento, esa pareja logra fortalecerse. En ella se logra el respeto. La tolerancia viene a ser saludable y la comprensión estará presente. Amados, se ha dicho que la fuente y la base de la educación del niño comienza en el hogar. Y eso es cierto, amados hermanos. Esa es la verdad. La base de la educación está en el hogar. Pero ¿qué es lo que está pasando allá afuera, amados hermanos? En la sociedad de la cual formamos parte. ¿Qué es lo que está pasando? Amados, en los Estados Unidos se goza de un desarrollo importante, pero en los países latinoamericanos hay un problema, mucha deficiencia en la educación, hay mucha pobreza y la falta de educación hunde más en la pobreza a las personas y entonces resulta que el pobre no piensa bien, no planifica por falta de educación y muchas veces por una mala alimentación. De manera que en los países de Latinoamérica vemos madres pobres que tienen 5, 6, 7 y 8 hijos. Y nosotros nos ponemos a pensar, amados, ¿por qué los pobres tienen más hijos que los ricos? Bueno, la diferencia es que el rico tiene la ocasión de estudiar y pensar y analizar las cosas, y entonces resulta de que el pobre tiene una filosofía que dice, donde come uno, comen dos. Y entonces tienen niños que no pueden educar ni pueden alimentar de manera adecuada. Y resulta entonces que estas personas, por no tener una educación adecuada, utilizan un lenguaje impropio y ofensivo, malsano. Madres que se dirigen a sus hijos lanzándoles maldiciones. Y ellos se van criando con un concepto negativo y piensan que todo lo que hay que hacer es pelear, todo lo que hay que hacer es hacer cosas indebidas. Amados, el vicio está aniquilando familias enteras. Llámese la drogadicción, llámese la fuma, el alcoholismo y otras modalidades de vicio. Hace poco uno de nuestros hermanos presente me decía en televisión, yo vi una noticia lamentable que ocurrió en la República Dominicana. Y me decía una matanza de una pareja y también murieron sus hijos. Amados, ciertamente en la República Dominicana no pasan tantas cosas como otros países que ya están más desarrollados en la delincuencia. Pero vamos hacia ese rumbo. Y ciertamente no hace mucho había una dominicana casada con un alemán en un campo cercano a Puerto Plata, y este caballero había hecho grandes inversiones para que esta dominicana tuviera una casa cómoda y todo lo que implica un hogar.
Y resulta que mientras él estaba viajando a Alemania, ella estaba haciéndole infiel con un dominicano. De alguna manera él se enteró y entonces aprovechó que la dama estuviera dentro de la casa y le pegó fuego con los niños dentro. Pero realmente no es el único caso. Estamos viviendo momentos difíciles en donde las familias, hermanos, están en un deterioro lamentable. Y usted puede escuchar noticias negativas en este sentido en España y lo podrá escuchar en otros países, y en Dominicana también ocurre. Comúnmente viene el esposo y lleno de celos y enojado y pierde, como se dice, su control y mata a la doña. Y luego él, cuando se enfría, se da cuenta del daño que ha causado y entonces se suicida. Y comúnmente aparece el cuerpo del varón en forma de X o en forma de signo de más con el cuerpo de la dama, y algunos han acudido también a suicidarse matando a la doña, matando a los hijos y luego tomando el mismo veneno. Amados, y eso es lo que hay allá afuera. Pero yo quiero, para que no todo sea trágico, yo quiero contarles algo. En una ocasión estaba yo en Puerto Plata en una compañía haciendo un trabajo ahí, y había unos jóvenes que estaban allí, y resulta que uno le dice al otro: mira, la esposa de este caballero, cuando llega a la casa, él tiene que pisar derecho, porque ella es la que manda en la casa. Esa mujer no es nada fácil. Y el otro casi que se sonríe. Y luego dice uno: bueno, la mujer mía no es nada fácil. Comúnmente ella, cuando me va a agredir, yo tengo que correr para no tener que pegarle a ella. Entonces, para vivir en paz con ella, yo tengo que no hacerle frente. Pero en una ocasión logré que se pusiera de rodillas. Y entonces le dice el otro: bueno, pues ahí te pusiste los pantalones como un hombre. Dice él: no, lo que pasó fue que ella me cayó atrás, me siguió con un palo, yo me metí debajo de la cama y ella, para sacarme de la cama, se puso de rodillas. De manera, amados, que existe eso. Hay hogares que están viviendo esa situación, y entonces resulta de que cuando hablamos de la familia cristiana, amados, hay que saber que nosotros somos seres especiales, que nosotros formamos parte, en un tiempo formamos parte de esa sociedad que está allá, porque ahora representamos un segmento social muy importante, porque somos el pueblo de Dios, la familia de Dios, un pueblo comprado a precio de sangre. Cuando salimos a predicar el Evangelio, en ocasiones encontramos que la dama acepta a Cristo y el marido no, y viceversa. Y cuando uno de los dos acepta a Cristo y nace realmente de nuevo, entonces tiene la otra parte en contra y todavía tenemos un problema allí. Y los hijos van observando esas conductas que vienen terminando en negativo, pero la hermana que tenga marido no creyente y viceversa, que entiendan que el que conoce a Dios tiene la gran responsabilidad de sujetarse a la santa palabra de Dios, tener paciencia, dar un buen ejemplo y pedir la ayuda a la iglesia en oraciones y orientación para que la parte no creyente llegue a tener ese gran
privilegio. Por eso la palabra de Dios exhorta a la iglesia y recomienda a nuestras hermanas solteras y también a los varones solteros que nunca cometan el error de unirse a yugo desigual, porque es un gran martirio. Fíjense, hermanos, que cuando nos ha tocado hablar con nuestros jóvenes allá en la República Dominicana, le hemos dicho: ¿qué prefieren mis hijas? ¿Qué prefieren? Un millonario, un hombre rico que pueda comprarles jipeta y que pueda acomodarlas en una mansión, pero que sea inconverso, mujeriego, vicioso, que esté involucrado en narcotráfico, que viva en los casinos, en los juegos de azares, y que gaste su dinero en droga o en borrachera, y que en la prostitución absorba una enfermedad venérea, cualquiera que sea, llámese herpes, llámese gonorrea, llámese sida, cualquiera que sea. Y entonces usted, que está en su casa ahí tranquila, dedicada al cumplimiento del deber, y venga aquel y le transmita esa enfermedad mortífera y que usted esté pariendo, y ahí vendrán los hijos con la misma contaminación. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría casarse con un inconverso con todas esas características? ¿O le gustaría a un cristiano que, aunque no tenga mucho dinero, que sea rico en Cristo? Y la mayoría contesta: me gustaría mejor el cristiano. Pero hermanos, hay que hablar con ellos y hay que crearles la conciencia, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar. ¿Cuál es, hermano, la misión? La misión suya como predicador, la misión mía, la misión de todos en cuanto al trabajo que hay que hacer en la formación de familias fuertes en el Señor. Amados, debemos lograr la santificación en la familia. Esto es muy importante, la santificación en la familia. A veces yo me pongo a pensar, ¿por qué razones hay tantos predicadores que tienen el problema, la dificultad de que él o ellos y sus esposas son cristianos y sus hijos no lo son, pero ningunos? Y en otros casos sus hijos fueron y ahora no lo son. Pero también tenemos la bendición de que hay parejas de santos de Dios, de predicadores con sus esposas, que tienen 3, 4 y 5 hijos y todos son cristianos. Hermanos, y es una materia, objeto de estudio para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Será que se está dando mal ejemplo? ¿Será que no hay un método adecuado para tratar a nuestros hijos? ¿Será que se les está imponiendo a los hijos un yugo en contra de su voluntad en cuanto al servicio a Dios? Yo puedo citar el hermano Pascual Pérez de Los Minas, Santo Domingo, una familia numerosa, muchos hijos profesionales, todos, pero todos cristianos. El hermano Federico Martínez de la Iglesia de Cristo en Osama, Santo Domingo, todos cristianos. El hermano Lucrecio Mercado allá en Puerto Plata, todos sus hijos cristianos. Se puede, hermano. Hay que estudiar el fenómeno, pero Dios está ahí. Hay muchas familias más que tienen ese gran privilegio.
Pero yo sé que esta situación es motivo de preocupación para todos nosotros. Debemos entonces, hermanos, tratar de que la familia sea santa. La familia debe ser santa, porque cuando la palabra del Señor nos habla en Efesios capítulo 5, versos 26 y 27, hablando de la pareja, del matrimonio, de lo que implica la familia, la relaciona de manera estrecha con la iglesia, amados hermanos. Miren la importancia que tiene esto. ¿Cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar aquí? ¿Acaso cualquier grupo denominacional que profese una doctrina adulterada? No, el Señor viene a buscar un pueblo santo, como dice aquí, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, y que nosotros debemos procurar formar parte de esa iglesia, de ese pueblo santo. De manera que si el Señor viene a buscar un pueblo comprado a precio de sangre con esas características y relaciona la familia, el matrimonio con la iglesia, entonces nosotros tenemos una tarea muy importante por delante de procurar contribuir a la formación de familias fuertes en el Señor. En la iglesia del Señor, amados, esto es lamentable lo que voy a decir, en la iglesia del Señor tenemos predicadores que han perdido de vista su deber, su misión, su responsabilidad delante de Dios en cuanto a la formación de cristianos. Y resulta que salen a predicar, y cuando se encuentran con una pareja que viven de manera consensual, o como se conoce como unión libre, entonces vienen y los bautizan allí y dicen, bueno, como yo los encontré así, ellos pueden entrar al reino de Dios en fornicación, y después que ya estén bautizados, yo voy a tratar de ver de cómo corrijo el problema. Pero algunos hermanos han llegado al extremo ya de que se encuentran con estos casos, bautizan a la persona y luego, estando dentro, ¿saben lo que les enseñan? Ustedes pueden tomar la Santa Comunión, ustedes pueden participar de los ministerios, ustedes son santos delante de Dios, porque aunque ustedes vivan así en unión libre o de manera consensual, para los hombres no están casados, pero para Dios sí lo están. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Importando la inmoralidad del mundo a la iglesia, y se han olvidado de que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Y cuál es el propósito de tener congregaciones llenas de personas mintiéndoles, engañándoles? Algunos tal vez para que le digan de que están trabajando mucho y que ahí hay muchos hermanos, hay muchos cristianos, tal vez para hacer un reporte orientado en esa dirección. Pero hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer personas realmente cristianas, porque deberemos convertirnos en pescadores de hombres. Esa es la misión que tenemos. No podemos de ninguna manera darnos a la tarea de importar del mundo tenebroso
la inmoralidad, la inmundicia a la iglesia. En la iglesia debe haber corrección, en la iglesia debe haber disciplina, porque Dios al que ama castiga y disciplina. Dios quiere que todo ser humano abandone de una vez por todas las conductas pecaminosas y se produzca en él un real y nuevo nacimiento. Pero Dios quiere que viva conforme a ese nuevo nacimiento. Es preocupante porque miren, la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versos 1 y 2, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto, porque se supone, amados, que al decir yo soy cristiano o cristiana, estoy diciendo soy salvo, yo soy templo del Espíritu Santo. Pero entonces muchos están en esa condición, tienen el nombre de que viven y están muertos. En Apocalipsis 21:8, amados hermanos, la palabra dice, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, entre otras cosas, heredarán el reino de Dios. La persona debe nacer realmente de nuevo para vivir una vida nueva. Y si usted como ministro de Dios no corrige el pecado y se pone a decir cosas que no son, que delante de Dios no hay problema, entonces vendría a ser un instrumento del engaño y no de la verdad. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y deberemos ser portadores de la santificación. Queremos realmente contribuir a la formación de una mejor sociedad, amados. Queremos realmente edificar familias fuertes en el Señor. Pues hay que hacer una cosa. ¿Qué es lo que debemos hacer, amados hermanos? Deberemos de inmediato tomar la decisión de sujetarnos al mandato divino para que el Espíritu Santo nos guíe y pueda morar en nosotros y nos convirtamos en instrumentos reales del Señor para poder lograr este importante objetivo. Fortalezcamos nuestras familias, que es lo primero, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podría orientar bien a la iglesia, la cual es una institución formada por familias? Primero arreglemos nuestra casa y luego vayamos a contribuir a la formación de una mejor sociedad. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.